Hasta ahora estamos partiendo del supuesto que vamos a formular nuestra política pública tomando como referencia el análisis de indicadores, esto es, información estructurada que nos va a permitir comprar áreas en las que hay rezagos y áreas en las que un indicador dado presenta un mejor desempeño. ¿Qué pasa cuando no tenemos información estructurada? Cuando, por ejemplo, lo que tenemos es un listado de problemas que las personas han aportado, bien porque se hizo una encuesta, bien porque se le pidió que diera su opinión sobre el tema. Por ejemplo, aquí yo tengo una encuesta que la gente de ProDaVinci en su página web intentó hacer en el año 2012 sobre la principal problemática en Caracas. Hubo pocas personas que participaron nada más 35, pero esto nos sirve perfectamente para simular un caso en el que hagamos eso, preguntarle a las personas qué opinan que pueden ser los principales problemas en un área determinada. Entonces aquí tenemos gente que no solamente dio una, gente muy generosa que además opinó in extenso. Lo primero que hacemos entonces es seleccionar los problemas que las personas hayan dicho. Normalmente se le pide que haga un listado, pero dependiendo del tipo de solicitud, porque si es en un contexto de participación abierta, como por ejemplo una reunión amplia, una reunión ampliada, seguramente se pedirá a la gente que dé su opinión y eso quedará grabado. O si se trata, por ejemplo, de las cajas de sugerencia, donde las personas depositan su opinión. Entonces, dependiendo de cómo haya sido la solicitud de esta opinión, asimismo podemos utilizar una vía u otra. Aquí tenemos 35 casos y entonces no es problemático trabajar con esto, pero si tuviéramos una respuesta superior a 50, sobre todo cuando son tan generosas como las que dieron los participantes de en esta página de ProDaVinci, lo más recomendable es utilizar minería de texto que nos permita, por un lado, trabajar con las diferentes opiniones, pero que nos permita además mejorar la situación de la sinonimia. Movilidad querrá decir lo mismo que tránsito. Uno lee y si eso es así, puedes suponer que las personas que hablan de movilidad, sobre todo cuando movilidad está cercano a la palabra vía, a la palabra calles, eso podemos decir que es sinónimo de tránsito. Entonces, si utilizamos minería de texto, ese tipo de procesamiento es mucho más rápido que si lo hacemos manual. Aquí tenemos 35 opiniones, máximo pudieron haber salido de allí con todo y la participación generosa de las personas, unas 70 problemas que podemos rápidamente transferir a, en este caso, Excel, por ejemplo. Voy mirando y voy poniendo acá lo que cada persona consideró. Una vez que tengo el listado, veo cuántas veces se repite el problema. En principio va a tratar de que se vean únicamente aquellos problemas que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, si yo pongo que inseguridad salió 11 veces es porque 11 veces la persona dijo inseguridad. Pero después habría que hacer una nueva revisión para ver si algunos de los términos que están allí son sinónimos y pueden agruparse en una sola palabra, en una sola categoría. De hecho, ya lo que tenemos acá cuando hemos hecho el conteo, vemos que inseguridad de todos los problemas que están allí es el que más eh, recibió, eh, en el que más la gente opinó, que era el principal problema de Caracas, seguido por baja cultura ciudadana. Ya únicamente al hacer esto podemos ver una suerte de histograma. Lo segundo entonces es ver de aquí qué categorías pueden juntarse, qué categorías pueden estar completas. Cuando usted está haciendo un trabajo serio, usted debería trabajar con alguien especialista del área de lingüística o con un buen diccionario ideológico que le permita tomar decisiones de este tipo, no hacerlo como lo estamos haciendo acá.
Bien, una vez que hemos agrupado las categorías, el siguiente paso consiste en seleccionar los problemas que tuvieron mayor votación, es decir, que se repitieron más, que las personas tendieron a darle más visibilidad. Yo puedo decidir, en el grupo puedo decidir que se va a seleccionar los problemas que tengan más de 5 menciones o más de 4 menciones, por ejemplo. Una manera también de decirlo es que tenga una frecuencia mayor o igual a 4, mayor o igual a 5. Eso es una decisión que debe tomarse ex antes. Aquí hemos tomado los problemas que tienen o presentan una frecuencia mayor o igual a 4. Estos son entonces los problemas que usaríamos o que trataríamos de resolver. El siguiente paso consiste en ver qué decisores están asociados con estos problemas, qué personas producen, mantienen, enfrentan, tienen algo que ver con este problema y que es importante que los tengamos en cuenta, porque si vamos a elaborar una política social, una política pública con esto, necesitamos contar o bien con la participación de esos decisores o bien tomar en cuenta sus actitudes, porque eso puede generar apoyos o generar resistencias con el diseño que nosotros hagamos. Aquí simplemente estoy poniendo algunos nombres que se me ocurren rápidamente. Lo otro que hay que hacer es ver dentro de estos decisores qué lugar o quién soy yo. Porque, por ejemplo, si yo somos parte de una comunidad, en un barrio, una urbanización específica y estamos reunidos como vecinos queriendo darle solución, buscar hacer algo con algunas problemáticas que hemos detectado y supongamos que estas problemáticas que hemos detectado son las que tenemos acá, no es lo mismo que yo sea el gobierno del Distrito Capital y para trabajar el problema de la descoordinación entre las alcaldías del área metropolitana, a que si somos simplemente la comunidad. Eso no quiere decir que no pueda hacer algo se puede hacer, pero el tipo de gobernabilidad que tengo sobre el problema es de otra dimensión. Desde esta perspectiva, por ejemplo, es poco lo que puedo hacer con la movilidad, si esto es sinónimo de tránsito, pero sí puedo trabajar con baja cultura, con la apatía, con la descoordinación, y ya vamos a ver de qué manera lo podríamos hacer. Si yo entiendo que el problema de tránsito no es algo que se da en la luna, sino que es algo que ocurre en mi ciudad y del cual yo formo parte, como vecinos en una zona específica podemos ponernos de acuerdo para tratar de que por lo menos en nuestra área todos hagamos un esfuerzo por respetar las normas que van a hacer posible una mejor circulación del tránsito y una mejor circulación de las personas. Esa acción evidentemente no tiene la misma repercusión y la misma magnitud que si lo hiciera el Ministerio de Infraestructura, por ejemplo. Una vez que tengo seleccionado mis problemas y además tengo un listado de decisores que tienen que ver con este problema de una u otra forma, entonces paso a caracterizar el problema. Por ejemplo, aquí dice movilidad, pero no está claro qué significa movilidad en sentido lato. Por ejemplo, yo puedo decir que una problemática es la repitencia. Ok, eso es un problema. Pero es mucho más claro si yo digo que el problema consiste en un elevado nivel de repitencia. También eso está mejor que simplemente decir repitencia. Pero aún así, es mucho mejor si yo digo que el 30% de los niños en la escuela o en el grupo escolar o en el conjunto de escuelas de tal o cual área, de tal o cual municipio, presentan un alto nivel de repitencia o una repitencia del 30%. Acá tengo otro ejemplo. Yo puedo decir que el problema consiste en una deficiente cobertura y calidad de la enseñanza pública primaria en el municipio Jácura del estado Falcón en el periodo 2010-2011. Allí probablemente podríamos precisar un poco más, pero es mucho menos vago que decir simplemente movilidad. Aquí yo no tengo claro qué tipo de movilidad, de qué tipo de movilidad estamos hablando, no tengo claro si se trata de una movilidad muy alta, una movilidad muy baja, no tengo claro en qué periodo está sucediendo esto, no tengo claro si es una movilidad deficiente. Entonces lo primero que buscar es tratar de caracterizar el problema de tal forma que quede definido con la menor ambigüedad posible.
y otra persona que lo lea pueda entender, aunque no comparta que eso sea un problema, por qué nosotros consideramos que tal situación es un problema. La movilidad, no tengo muchos elementos para describir esto. Vamos a lo primero que se me viene a la mente. Vamos a suponer que se trata de la movilidad peatonal en los cruces peatonales. Una vez que yo he definido que el problema es ese y he dicho en qué áreas y más o menos por qué, comienzo a buscar las causas o en todo caso los descriptores. En este contexto vamos a hablar de descriptores de ese problema. Por ejemplo, un descriptor puede ser el hecho de que los vehículos se paran, no frenan a tiempo y se paran justamente en el rayado, haciendo muy difícil la circulación del peatón, que tiene que correrse un poco más, generando también mayores problemas de movilidad para los carros que vienen en otra dirección o para los otros peatones. Y así sucesivamente. Por lo general, 5 o 6 descriptores está bien. Fíjense que debemos tratar de mostrar lo que hace que la situación sea inaceptable. Todos entendemos que normalmente hay índice de repitencia en cualquier escuela, en cualquier grupo escolar. Así sea una persona, normalmente repite el año. Pero lo que hace de este fenómeno algo inaceptable es cuando esto ocurre de manera sistemática y a gran escala. Por eso es importante caracterizar, que permita ver, que podamos mostrar lo que es inaceptable del descriptor o del problema que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, vamos a repetir un poco lo que habíamos dicho antes, de deficiente cobertura y calidad de la enseñanza póngale usted el resto. Buscamos el descriptor de este problema. Uno, por ejemplo, puede ser el elevado nivel de repitencia. Trato de buscar la magnitud, es decir, de analizar cuál es la magnitud que me permite suponer que es elevado el nivel de repitencia. En la medida en que yo pueda ubicar en qué sitio, en qué área, en qué lugar ocurre, mucho mejor. Y si puedo además decir en qué plazo sucedió eso, mejor todavía para la definición de los descriptores. Por ejemplo, podríamos decir que el 25% de los niños que ingresaron al ciclo escolar en los años 2000-2011 en las 7 escuelas del municipio tal, del estado tal, no logró alcanzar el 6º grado. Esto es un ejemplo, porque si esa realidad fuera así, quiere decir que de manera sistemática, durante 11 años, el 25% de los niños estuvo presentando esta característica, y entonces allí no solamente sería un problema, sino que sería un problema gravísimo, que hubiese llegado a ese nivel sin que se hubiese hecho nada. Después de que yo tengo caracterizado mis problemas, en este caso los 5 problemas anteriores los caractericé cada uno, además de caracterizarlos debidamente, de forma tal que quede definido sin ambigüedad, porque para el grupo que seleccionó esos problemas eso es un problema y además inaceptable. Hago lo mismo con los descriptores, los caracterizo, y una vez que tengo todo esto caracterizado, el siguiente paso es tratar de conseguir la explicación de por qué eso ocurre así. Hay muchas formas de hacerlo, vamos a tratar de presentar 2 o 3, de manera que ustedes pueden escoger una de ellas para el caso de explicar la problemática en su entidad, porque si bien es cierto que esto lo estamos haciendo para mostrar cómo haríamos en esos contextos en los que no estamos partiendo de información estructurada, muchas de las cosas que acá decimos también son válidas para el caso en que sí partimos de información estructurada. Dentro de los esquemas que permiten trabajar esa explicación causal de por qué ocurre lo que está ocurriendo en el área que hemos analizado, están los tradicionales, que se hacen desde una perspectiva epistemológica leibniziana y lockeana. Está la espina de pescado, el árbol del problema, el flujograma situacional de Carlos Matus, desarrollado por Carlos Matus en el contexto de la planificación estratégica, pero que es importante que si nosotros estamos también tratando de ver cómo hacer desde otro tipo de paradigma para abordar estos problemas, comencemos a emplearlos también. Vamos a ver qué podemos sugerir en ese sentido.